Regresamos a su programa Foro Colegial. Yadet Vélez les habla y estoy ahora en la grata compañía del doctor Alejandro Segarra, quien es investigador de la Estación Experimental Agrícola adscrita al Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez y quien junto con Miriel hizo ese importante descubrimiento de 4 mariquitas puertorriqueñas. Si son descubrimientos, ¿verdad? Son nuevas mariquitas puertorriqueñas. Hábleme un poquito de eso. ¿Usted no le creía a Miriel? ¿Cómo es eso? Si una estudiante tan destacada y tan apasionada con su trabajo, cuénteme cómo fue esa reacción. Claro. Lo que sucede es que como científico usted no puede conocer a una persona más escéptica que un científico. Así Los científicos nos enseñan a desconfiar de nosotros mismos y desconfiar de todo lo que se nos dice así rapidito. Hay que chequearlo y chequearlo. Y eso es parte de la educación que se le da al estudiante en la ciencia. Y así que yo vi que lo que ella me enseñaba era diferente a lo que yo había visto anteriormente, claramente, pero había que investigar un poquito más y además a uno le está, pues como los pájaros tirándole a las escopetas, me identificó una especie por encima de las que yo... Exactamente, o sea, sí, que ella hizo el primer hallazgo. Había un ella hizo el hallazgo como tal. Claro, pero había un factor de ego ahí. Pero usted descubrió 3. Sí, y entre una de las que yo había descubierto estaba esta, que realmente en vez de ser una, eran 2. Y entonces, pues allí estaba el animalito hasta que Miriel lo abrió y lo descubrió. ¿Cuánto tiempo ustedes estuvieron en este proceso de colección de los insectos para entonces después ir al laboratorio, observarlos y entonces hacer ese hallazgo? Claro, la historia es un poquito larga porque este proyecto lleva desde el 2006, 2007, que don Miriel no estaba todavía con nosotros. Y es que estábamos coleccionando enemigos naturales que atacan plagas en los cítricos. Después eso evolucionó a enemigos naturales que atacan una plaga que está matando los cactus en Puerto Rico. Y entonces en ese momento pues entra Miriel y con ese grupo de animales, más lo que habíamos coleccionado en cítricos a través de la isla, pues esos eran los animalitos que estábamos trabajando. Y ahí empiezan los proyectos. O sea que ustedes no hacen esta investigación con el propósito de descubrir nuevas especies de insectos, de animales, ¿no? Claramente no. Se hace con el propósito Se hace con el propósito de saber exactamente cuál es la fauna de potenciales organismos que son beneficiosos al ser humano y que están en nuestros cultivos agrícolas ayudándonos y que por las razones de que nosotros controlamos todos los insectos con los mismos plaguicidas, pues le hacemos daño a esos enemigos naturales. Y al hacerle daño a esos enemigos naturales, pues básicamente nos estamos disparando en el pie. Así que sí, mientras mejor nosotros conozcamos a los enemigos de nuestros enemigos, pues más conocemos a nuestros amigos, ¿verdad? Y esa es la función de nuestro proyecto. Y entonces, ¿el hallazgo es importante para nuestro ecosistema o para el ¿Por qué razón? Específicamente, estas mariquitas, ¿qué es lo que significan? Esas mariquitas comen, es curioso porque esas mariquitas comen unos insectos muy pequeñitos que están dentro de nuestros cultivos, que no porque, como decía un profesor mío, no es enemigo pequeño. Estos insectos pues causan enfermedad y causan debilitamiento de nuestras plantas. ¿Puede ser cualquier tipo de cultivo? Generalmente nos circunscribimos a frutales. A frutales. En el caso de los cítricos, pues era a frutales. Porque pues son muy importantes y eso tienden a ser quizás ecosistemas que se usan menos plaguicidas y hay más posibilidad de encontrar estos enemigos naturales allí. Por eso era que estábamos estudiando. Y al descubrirlas, entonces, ¿qué es lo que se logra para estos cultivos? Bueno, lo que se logra es saber exactamente la identidad de quiénes son nuestros amigos. A nuestros amigos hay que conocerlos sobre todo y esos organismos ya están. O sea, si algún día encontramos un tipo de control que pueda hacerle daño a nuestro enemigo y menos a los insectos beneficiosos, pues por conocer quiénes están allí, pues ya sabemos cuáles no vamos a perjudicar. Esto no se da todos los días, como estaba hablando con Miriel. Entonces, la importancia de este hallazgo repercute, ¿verdad?, mundialmente. Eso ha sido publicado en revistas científicas. Claro, esto se sometió a la revista Zootaxa, que es una revista europea muy prestigiosa de taxonomía, que es la ciencia que le da nombre a los insectos. Prestigioso sí, porque de estos tipos de récord sale cosas insospechadas. Mire, por ejemplo, una de estas mariquitas se ha utilizado
a nivel de todo el mundo, de este mismo grupo, en todo el mundo, para criarlas en masa y liberarlas dentro de los invernaderos para que hagan control de plagas. En vez de usar plaguicidas, pues usan estos enemigos naturales para controlar los insectos plagas. Y quién sabe si alguna de estas marquitas algún día es fácil de criar y se puede llevar a todas partes del mundo para que haga el control de enemigos de nuestras plagas. Doctor, vamos a ir a una pausa y regresamos luego a su programa Foro Colegial. Bueno. Estamos de vuelta en su programa Foro Colegial. Estamos en la grata compañía del doctor Alejandro Segarra, quien es investigador de la Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. A mí me gusta decirlo, porque la gente no sabe que la estación, o mucha gente no lo sabe, que la Estación Experimental Agrícola, así como el Servicio de Extensión Agrícola, son del Colegio de Mayagüez. Correcto. Están en toda la isla, pero son del Colegio de Mayagüez. Es correcto. Y se hacen importantes contribuciones a la isla desde esas dos entidades colegiales mayagüezanas. Doctor, estamos hablando de ese descubrimiento tan importante y durante la pausa estábamos hablando también porque resulta bien interesante este asunto de presentar, ¿verdad?, estas nuevas especies de insectos, y le comenté, ¿verdad?, le pregunté, le cuestioné sobre... Entonces, cuando ustedes someten esto a la revista, si ya ahí termina o hay alguna entidad mucho más importante que tenga que reconocer este hecho, porque no es solamente decirlo, hacer el trabajo y presentarlo, claro, me imagino que tiene... Es un proceso muy serio. Esto pasa por una revisión de pares donde se le envía a las autoridades mundiales, se le envía una copia del artículo y ellos la revisan y la critican. Me hacen una sugerencia, nos hacen una sugerencia porque Miriel y yo somos los dos somos autores. Muy bien. Arreglamos y se publica, pero ahí no acaba, porque entonces los récords que nosotros hemos establecido de esas 4 especies pasan a un récord más grande, una base de datos que se llama el Zoological Record. Y ahí pues nuestras especies estarán en ese momento allí hasta que alguien empiece a pelear que no son especies verdaderas, que son quizás los taxónomos tienen esta capacidad de decir que estas 2 son una o estas una son 10. Por una diferencia de un... sabrá Dios de un por qué. Puntito no... Así que no. Cuando uno pone una especie allá afuera, pues tiene que esperar que en algún momento alguien va a decir, no, yo creo que eso no es así, es de tal o cual manera. Y ese es el proceso científico. La gente empieza hasta que hay un consenso o hasta que la gente se olvida y queda eso allí hasta que una persona lo revise. En taxonomía todos los procesos, en esta ciencia de poner nombre, todos los procesos son bien lentos. A veces puede pasar 50 años, puede pasar un siglo hasta que venga otro y dice, no, eso está absolutamente mal. De la razón, la manera que es, debe ser así y asado. Pero en este lapso de tiempo eso no ha ocurrido, ¿verdad? No, en este lapso de tiempo no ha ocurrido. O sea, que ha sido bienvenido ese hallazgo. Es muy temprano. Yo no creo que a lo mejor mis nietos verán que alguien haga eso, algo con ella. Mire, me llama mucho la atención, doctor Segarra, el hecho de que Miriel es una estudiante de que lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos y le llamamos subgraduada, o sea que es una estudiante de bachillerato. Regularmente este tipo de investigación se da en los estudiantes graduados, ¿no? Claro. Y entonces que ella llegue hasta ese punto de intensidad de investigación para hacer un descubrimiento de esa magnitud, me llama mucho la atención porque esto se da, como le dije, en estudiantes graduados. Claro, ¿Cómo ocurre esta mentoría en los estudiantes subgraduados? Hay una tradición muy larga en el colegio de también incluir nuestros estudiantes subgraduados en la investigación. Yo me acuerdo, yo soy graduado del colegio y trabajé mi investigación subgraduada. Pero es una manera de traer estudiantes bien talentosos, un poquito adelantándonos en la curva con ellos y tratando de exponerlos a aquellas cosas que van a estar ellos en contacto más allá en sus estudios. Y resulta maravilloso cuando uno tiene un estudiante como Miriel, que es una estudiante extremadamente talentosa con grandes poderes de observación, y que está dispuesta a trabajar con buena ética de trabajo. Esas cosas pues son para mí una fuente de alegría. Un tesoro, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Y esos tesoros se consiguen regularmente? ¿Esos estudiantes así se consiguen? Se consiguen, seguro que sí. Lo que pasa es que a veces uno
no llega a tiempo al tesoro antes que alguien se lo agarre, porque hay mucha gente también pendiente a estudiantes talentosos. Y también la otra parte de la mezcla es que el estudiante esté interesado en lo que uno está trabajando. Porque usted como investigador, la investigación es algo arduo, me imagino. No, yo gozo en cantidad, yo me lo disfruto un montón. Y mi esposa también es investigadora. Ah, qué bien. Sí, así que los dos estamos siempre investigando algo. Y cuénteme, ¿cuál es específicamente su trabajo en la Estación Experimental Agrícola? Yo soy entomólogo, que son esos científicos que estudian los insectos. Y en el caso mío, yo soy un ecólogo dentro de los entomólogos y hago trabajo aplicado en términos de que hago también investigación con control de insectos dando plaguicidas, como que hago taxonomía, como que hago un poquito de estudios ecológicos de los animales. Nosotros tenemos una variedad muy amplia de las cosas que trabajamos. ¿Y nunca había tenido en su carrera profesional un hallazgo de esa magnitud? No, nunca, porque realmente yo soy nuevo para la taxonomía. Yo sí, me di cuenta de que si yo quiero algo que lleve mi nombre por un montón de tiempo, los artículos de plaguicidas pues esos no son, porque los plaguicidas cambian cada 2 o 3 años. Sin embargo, el nombre de Miriel y el mío va a estar asociado a esa especie por cientos de años quizás. Qué bien. Sí, eso es fantástico. Sí. Y también ahí el nombre del Colegio de Mayagüez, lo felicitamos. Correcto. Por esos hallazgos. Gracias. A Miriel también la felicitamos por esos hallazgos y a ustedes, amigos, le damos las gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en este subprograma Foro Colegial. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.